sepa, ¿no? Evita el sub 3D. Se hizo campeón de América, ¿no viste? ¿O dónde fue eso? Ah, acá fue. Y salió ese campeón de América. No viste. ¿Quién? No, casado y todo, ya están. Ese metió contra Olimpia. Se jugó contra Olimpia. Y ese fue el único, después le vamos a ir probando. No me acuerdo cómo, pero al siguiente año, a los, creo que Fernando, ¿verdad? A los 16 años se casó, ya tiene hijo. Ya tiene hijo y todo, ese muchacho. Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos desde San José Obrero para el canal Ñan de Yarañe. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, Espíritu Santo, San José Obrero, San Carlos Acutis, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Presentación a Jesús y María de Elena Sofía González López en sus 40 días de nacida. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Jimena, Paola, Rosa, Jorge, Ricardo, Agustín, Ricardo, Betania, por las intenciones de Beatriz, Fiorella y Luz Marina, por una familia, por una intención particular. Salud física y espiritual: Mirna, Alicia, Olga Zoraida, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica Lucía, María Auxiliadora, Darío, María Paz, Raquel y familia, Carlos, María de Olinda, Federico, María Cristina, Águeda, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Victorina, Victorino, Sandis, Ilse, Nora, José Aristides, Eduardo, Águeda, Ana, Constancia, Hilda Concepción, Marcela Adriana, Epifania, familia Oruea Rúa, Claudio Marcelo, Alexandra y familia, Jorge Alejandro, Nínive, Elías, Andrés, Clemente, Juan, Carmen, familia Sarubi, familia Ortiz, Juana, Darío, Mariela, Celia, Armelinda, Marilín, Fulgencia, Mari, familia Hugo, Huguito, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Miguel Ángel, Romina, Alfredo, Luis, Viviana, Manuel, Soledad, Fablia, José Miguel. Difuntos, almas del purgatorio: Alba María de Lourdes, Calcena Brugada, Juan Luis, Bernarda Concepción, Derlis, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, María Victoria, Rigoberto, Padre José Kentenich, Diony, Graciela, Jan, Virginia, Roberto, Richard, Beltrán, María Manuela, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, César, Carlos, Francisca, Zoraida, Julián, Carlos Alberto, Juan Vicente, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Óscar Eligio. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy también rezamos, no sé si le trajeron ya a esta niña, presentación a Jesús y a María de Elena Sofía González López. ¿Está o no está? Todavía no llegaron. Bueno, entonces cuando lleguen le vamos a presentar 40 días de nacida, Elena Sofía González. Y también vamos a rezar por la salud de Pedro Antonio, que está internado en el San Roque. Vamos a pedir por su intención y sobre todo porque también nos ayuda siempre con de Yarañe para poder llevar la evangelización. También por Miguel Ángel, rezamos por su salud. También pedimos por Dora Rivelli, sanación física y espiritual. Y el señor Rutilio y familia, que llegaron de Estados Unidos también, y me trajeron un regalo, ¿verdad?, para mi salud. Bueno, así es que rezamos también por él y agradecemos un aparatito para poder controlar el azúcar, ¿verdad? Entonces, mi hiponágina para mantenernos siempre en salud y poder servir al Señor. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía y vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significaba obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel.
Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy, en este 15 de septiembre, celebramos y recordamos a nuestra Madre Señora de los Dolores. Señora de los Dolores. Ayer, 14 de septiembre, en la Iglesia Universal. Solo que, según nuestra tradición en Paraguay, el 3 de mayo. ¿Vaya a celebrar 3 de mayo? 3 de mayo, 3 de mayo. La Santa Cruz, ¿verdad? Pero eso es una tradición nuestra, porque era antiguamente se celebraba el 3 de mayo y eso quedó. Ñandeña ñanquilosal 3 de mayo, anda poníamos y chipa, canto, argolla, que esto, que aquello. Tradición es tradición. La Iglesia en Paraguay quiso cambiar, los obispos más o menos pusieron también el 14 de septiembre. No cambié. Todo el mundo con 3 de mayo. Bueno, entonces la Iglesia paraguaya decidió no vaya a celebrar el 3 de mayo. Y en el mundo la Iglesia Universal, ¿verdad?, del 14, ayer, que coincidió también con el domingo. Ustedes saben que el domingo siempre está por encima de todas las otras celebraciones. Solemnidad en primer lugar, fiestas, y después ya vienen todo lo que significa las memorias. Memoria obligatoria, memoria entonces que uno puede libre, etc. Entonces esa es la división un poco como la Iglesia hace de acuerdo a la importancia. Y hoy, justamente por eso, recordando la cruz, ayer, hoy en la Iglesia Universal se nos propone la Virgen de los Dolores. Pero aquí, cuando hablamos justamente de esta primera lectura, esta epístola o esta exhortación, podemos decir, es un discurso que se hace, un discurso teológico que es muy interesante, donde se le presenta a Jesús principalmente con la idea esencial y fundamental. Tiene que saber que la carta a los hebreos, le decimos carta, pero no es una carta en realidad, sino que es un discurso teológico muy interesante para presentar a Jesús como sacerdote, principalmente. ¿Por qué? Porque el sacerdote, sobre todo en la antigua alianza, era el que tenía que ofrecer el sacrificio, pero ahora ya no es más el que presenta y entra, dice, a presentar sacrificio y sacrificio de carneros, de toros o lo que sea, sino que ¿quién es el sacrificio ahora? Es Jesús mismo. Y de ahí viene también su sacerdocio, porque en la lógica, ¿cómo es que Jesús va a ser sacerdote? Sería imposible. Según el Antiguo Testamento, Jesús no puede ser sacerdote. Jesús era un laico, según el Antiguo Testamento. A ver si ustedes descubren por qué. A ver si saben su fe.
¿Por qué? Bueno, eso es lo que dice la carta a los hebreos. Pero ¿por qué es desde Melquisedec su sacerdocio? ¿Por qué? Porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví, los levitas. Y sin embargo, Jesús es de la tribu de David. Entonces vos no podés ser al mismo tiempo nacer en Paraguay y en Brasil al mismo tiempo. No digas estoy paraguayo y brasileño al mismo tiempo. Nadie no brasiguayo vaya allá. Pero esa es otra cosa. Entonces no podés en el mismo momento tener en el mismo nacimiento aquí y allá. Y entonces, ¿cómo es que Jesús va a ser sacerdote, verdad? Y entonces el sacerdocio de Jesús no viene por ser de la tribu de Leví, sino que por ser de la orden de Melquisedec. Bueno, y ahí continúa todo capítulo 14 que se utiliza el Génesis, que es una cosa maravillosa. Bueno, y entonces por eso se nos presenta esta carta o esta epístola maravillosa de la carta a los hebreos. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, a Dios Padre. Está haciendo toda una reflexión, ¿verdad? ¿Quién es este que se ofrece ahora él mismo como sacrificio? Y fue escuchado por su humilde sumisión, pero aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Es decir, queridos hermanos, que la redención que el mismo Jesucristo nos trae y que nos regala no es simplemente porque viene todo como dulce de leche, caramelito, ¿verdad? Sino que es una lucha, es un empeño, es una decisión y es un compromiso. Jesús tampoco, ¿verdad? Padre, aparta de mí este cáliz, no aguanto más, en el Getsemaní. Y todo esto se hace una reflexión. Pero esto es, queridos hermanos, para darnos a entender que la redención se da en el camino de una verdadera encarnación. Y también nosotros eso tenemos que entender, que la redención se realiza en un camino de lucha y de empeño, para que entendamos bien, ¿verdad? Y no nos caigamos en esa situación que lastimosamente, por falta de una verdadera educación y catequesis cristiana, muchas veces somos todavía de una religión medio primitiva, ¿verdad? Que todo espera desde arriba, todo espera desde arriba. Entonces estamos esperando que Dios haga por nosotros lo que verdaderamente nosotros tendríamos que hacer y donde nosotros tendríamos que comprometernos. Eso es lo que nos invita y nos ayuda a hacer. Y aquí se le presenta a la madre como aquella que acompaña a la madre siempre que hace también un camino de dolor, y por eso se une lo de ayer, lo de la cruz, se une también con la mamá, porque en realidad el aspecto humano y el aspecto de encarnación es esencial y fundamental que entendamos. Y esto quiere decir que aquí hay comunidad. Y ahora entonces, si ustedes entienden estos dos elementos, entonces el Evangelio es pan comido, como se dice. Porque aquí ya te va a describir a los dos juntos. Está Jesús en la cruz, está su madre al pie de la cruz. Pero no estamos mirando de una manera individual, sino que ahora ya es aplicada a nosotros. Porque San Juan hace aquí una reflexión teológica fundamental que es sobre la comunidad. Todo el Evangelio de San Juan se centra en el aspecto comunitario, la comunidad. A pesar de que existen personajes así que representan en realidad a la comunidad en forma individual, se presentan, pero representan a toda una comunidad. Los que justamente estamos estudiando, y después de nuestra misa vamos a continuar con el discípulo amado. Justamente el discípulo amado es la comunidad, nos representa a nosotros somos el discípulo amado. Hay muchos estudios, ¿verdad?, sobre esto que nos quieren ayudar para que entendamos aquí los dos elementos. Miren, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, etcétera, etcétera. Aquí ya te presenta una familia, te presenta la misma comunidad.
junto a la cruz de Jesús, que es la redención. Quiere decir que en este caminar de nuestra vida de comunidad, caminamos juntos y estamos junto a la cruz. No es que nosotros le sacamos la nalga a la jeringa, ¿verdad? Sino que todos tenemos que ponernos, todos tenemos que trabajar para llevar adelante nuestra vida cristiana. Y aquí viene lo esencial y fundamental, ¿verdad? Jesús dice, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, discípulo amado, que nos representa a nosotros, ¿verdad? Jesús le dice, y utiliza, no le dice ni su nombre, ni no le dice María, ni no le dice mamá, de Ishbea, que tendría que haber dicho, si está en hebreo, Jesús si hablaba, o si hablaba en arameo también, Ima, 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 ahí, así se dice mamá, Ima, en hebreo. Entonces piensa, cruzuyeña de Yara, porque dice que lo primero que nosotros hacemos es siempre llamarle a quién, a nuestra mamá, ¿verdad? Siempre, siempre, mamá, mamá. Una sola vez le llamamos al papá. ¿Cuándo? Papá, ¿dónde está mamá? Por donde vamos a ir, para eso no. Papá, ¿dónde está mamá? Bueno, entonces aquí está lo elemental y lo fundamental, pero aquí dice mujer. ¿Saben por qué? Porque mujer quiere decir humanidad. Se está refiriendo a Javá es Eva, y Eva quiere decir la humanidad. Se está refiriendo entonces a la humanidad que ahora en la figura elemental y fundamental de María se nos presenta la renovación junto a la cruz. Es la única manera, queridos hermanos, que nosotros podemos renovar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra cultura. Solamente desde una comunidad que asume su propia humanidad. Es la humanidad la que vamos a renovar en nuestra sociedad. Porque si no, nosotros podemos decir, sí, yo cambié, pero el yo cambiar quiere decir que tiene que haber una influencia siempre sobre nuestra comunidad. Tiene que haber. Si eso no se nota, entonces quiere decir que nuestro trabajo todavía nos falta mucho por hacer. Mucho por hacer. Y creo que tenemos bastante para la construcción del reino de Dios. Nadie puede decir, oye, ya papá, mande por ahí, hay más trabajo. ¡Ja! En la iglesia, en la evangelización, en este mundo, en nuestra sociedad, hay demasiado trabajo. Nadie puede estar desocupado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y quién es tu hijo? Tu hijo somos nosotros. La humanidad, la comunidad que tiene que encargarse de su hijo. La humanidad, la comunidad que tiene que encargarse de que todos estemos mejor, toditos, no solamente algunos, y que sigan por ahí muchos hermanos nuestros todavía en la imposibilidad de vivir la dignidad de los hijos de Dios. Ahí tienes a tu hijo. Dale, fuerza. Ahí tienes. Comunidad, mujer, humanidad, preocúpate verdaderamente de tu hijo, porque hace parte, forma parte de tu vida, de tu comunidad, de tu familia. Y después al revés, ¿verdad? Luego le dijo al discípulo, es lo que estamos estudiando, al discípulo amado, es decir, que somos nosotros, una figura literaria maravillosa para decir que nosotros estamos verdaderamente preocupados. ¿Por quién? Por la comunidad. ¿Se dan cuenta que es viceversa? Aquí entonces son las dos piernitas, como yo digo siempre, ¿verdad? Comunidad y al mismo tiempo individualidad. En la medida en que entendemos que nosotros somos responsables de nuestra comunidad y en la medida en que la comunidad es responsable de nuestra individualidad. Para que estemos bien, toda la comunidad se tiene que preocupar del enfermo. San Marcos describe de otra manera, porque San Marcos es interesante, había un paralítico que estaba enfermo, ¿verdad? En camillas. Y dice que vienen cuatro a llevarle para presentarle a Jesús y le van a bajar allá por arriba. Toda la comunidad. 4 quiere decir, entonces, lo esencial y fundamental. Todos quiere decir el número 4. Todos estamos preocupados para que ese que no está funcionando, que no está entrando en el engranaje de nuestra comunidad pueda ser recuperado. No se quede paralítico ni enfermo. Vamos a hacer de todo. Hay obstáculos, no le dejan entrar, presentarle junto a Jesús. Pero sin embargo, cuando uno ama a su hermano y su comunidad y quiere que salga adelante su país,
quiere que salga adelante todas estas personas que están todavía relegadas, como dice el Papa Francisco, con cultura de descarte, ¿verdad? Le dejamos de lado. Naña Penaguazú dice, bueno, quiere que se integre, ¿verdad? Y todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Y cada uno lo tenemos que hacer para que la comunidad se preocupe de todos. Y entonces termino, queridos hermanos, justamente porque es ahí donde le dice Jesús, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu comunidad, ahí tienes a tu grupo, ¿verdad? A tu familia que te necesita. Y ojalá que nosotros también, así como termina el Evangelio hoy, al saber que hacemos un camino y nos ponemos cerca de Jesús, sabemos que lo vamos a llevar con dolor y con dificultad, porque no es algo fácil. Desde aquella hora el discípulo la recibió como suya, es decir, la recibió en su casa. Este es el mensaje principal, que podamos también hoy recibir nosotros a la humanidad en realidad. No es que le recibimos simplemente a la Virgen, sino que cuando le recibimos a la mujer, a Javá, le estamos recibiendo a nuestra comunidad. Nos preocupamos para hacerla crecer y para que podamos vivir en una comunidad que se ama, que se quiere y que se preocupa el uno por el otro. Que así sea. Bueno, ahora yo he visto que vino esta criatura de 40 días. ¿Dónde están los padres? ¿Están? Bueno, vengan aquí con su criatura. Lena Sofía González. ¿Cómo? Lena Sofía González Lena López. Sofía González. Vengan aquí. Fuerte aplauso para ellos. 40 días. Amén. Vamos a ponernos ahora de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor, rezando Por la cada Iglesia Inmaculada del Dios verdadero, extendida por todo el universo, roguemos al Señor, roguemos, Señor, por los que rigen los destinos de los pueblos e influyen en la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los ausentes y los encarcelados, por los débiles y oprimidos, y por los justos que sufren persecución, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los aquí reunidos en la casa de Dios, invoquemos al Señor de la gloria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar, como ya dijimos, por la salud de Pedro Antonio, que está internado en terapia en el San Roque. También vamos a pedir por Miguel Ángel, que pide por salud. Vamos a pedir y rezar por Dora Rivelli, pide por esa sanación física y espiritual. Por la presentación que hicimos recién de Lena Sofía, también para que pueda crecer en sabiduría siempre. Y quiero que recen también conmigo por un primo, mi primo directo externo, hijo de mi tía, hermana de mi papá, que falleció hace 2 horas ahí en IPS. Entonces, 68 años tenía y estaba enfermo en terapia intensiva y acaba de fallecer. Que el Señor ya le tenga en su gloria. Y bueno, también vamos a pedir y agradecer al Señor por la familia del señor Rutilio. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas.
Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de todo. Ofrezcamos a Dios hoy, Dios misericordioso, en que aceptas las oraciones y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre, en la veneración de la Santísima Virgen María de los Dolores. Tú nos entregaste como madre cuando estaba junto a la cruz de Jesús, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria. En nuestra Madre, Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, especialmente hoy, por Lena Sofía, a quien la hemos presentado aquí 40 días de su nacimiento. Rezamos por sus padres para que le puedan educar siempre en el camino de la fe en el Señor. También te pedimos, Señor, especialmente hoy, quiero recordar a mi primo Isidro Avente Cabañas, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele, Señor, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la verdad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te suplicamos, Padre, que al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros para el bien, la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Cristo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. Gracias. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti,
por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Que mucha gente vino, ¿viste? Muchísima gente entró. Muchísima gente entró. Puede ser. ¿A ti? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué? Ay, 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 va a ser mamá.